Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en el estudio de la Escuela Sabática. Nuevamente tenemos con nosotros a nuestro hermano Héctor. Héctor, buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, hermano Adiel. Gracias por su grande invitación y por las lecciones tan hermosas que vamos a tener. Muy bien, vamos a recordarle para todos los que nos están viendo y los que nos están viendo por primera vez también, que durante este trimestre nosotros estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Viviendo en el Día de la Expiación. Y durante esta semana hemos comenzado a estudiar este tema también, que es muy interesante, muy fascinante, y se llama Como una antorcha. Quiero que nos acompañe usted a tener nuestro texto que hemos de estar memorizando, el cual se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 62, verso 1. Y si usted tiene su Biblia ya, ábrala ya, y si no, léanos en pantalla. Mire cómo encontramos este texto muy interesante. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Muy bien, con este pensamiento quiero invitar a todos a que vayamos a Dios en oración para pedir su dirección y su consejo. Vamos a orar. Amén. Padre eterno que está en los cielos, en esta hermosa mañana estamos muy agradecidos porque nos permite encontrar aquí una vez más para poder estudiar su palabra, para que podamos edificarnos y para comprender cuál es su voluntad para cada uno de nosotros. Queremos pedir que su buen espíritu pueda impresionar nuestras mentes, grabar su verdad en nuestros corazones, de tal forma que podamos vivir de acuerdo a aquello. Queremos pedir también que usted pueda bendecir a las personas que nos están escuchando, nos están viendo, y que también usted pueda influenciar sus vidas de tal forma que sean transformadas a la imagen de Jesús. Así sea. Queremos pedir la asistencia de sus buenos ángeles, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, vamos a continuar con esta lección y para el día de hoy tenemos un apartado muy interesante. Quiero que me acompañe a leer la siguiente pregunta en el apartado para el día de hoy que lleva por título Una época de tinieblas morales. Y nuestra primera pregunta dice así: ¿qué fuerte clamor llega a todos nosotros? Esto es, se viene una época de tinieblas morales. Ya hubo una época que se llamó el oscurantismo, pero ahora nos llama la atención que va a venir una época de tinieblas morales. Y entonces, en relación a esto, pues, ¿qué es el clamor que nos llega a nosotros? Que ahora podemos trabajar, pero llegará el día cuando no podemos trabajar. Claro, la gente trabaja cuando es de día, ¿cierto? Pero cuando es de noche... ¿No puede trabajar? Bueno, puede trabajar, pero va a ser todo mal. ¿Por qué? Porque no se puede ver. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, tenemos un clamor que nos llega a nosotros, que mientras estamos de día tenemos que hacer las cosas. Muy bien, pero vamos a ir ahora, y quiero que nos acompañe, a la palabra de Dios. Vamos a la pluma inspirada para entender lo que nos quiere decir allí. Y en la palabra de Dios vamos a encontrar el texto que hemos de leer esta mañana, que está en Isaías. Vamos al libro de Isaías, capítulo 21. Isaías capítulo 21, verso 11 y el verso número 12. Vamos allá, vamos a ver cómo nos dice. Dice, ¿qué hora es de la noche? Guarda. ¿Qué hora es de la noche? El guarda respondió, la mañana viene y después la noche. Si queréis, preguntad y volved a venir. Así que entonces, ¿qué hora es de la noche? Se pregunta. Se nos hace la pregunta, ¿qué hora es de la noche? Y dice, primero viene la mañana y después viene la noche. La noche. Entonces, tenemos que entender que viene la noche pronto. Muy bien. Y mientras tenemos el tiempo, los talentos, los recursos, debemos de emplearlos para que se distribuya el mensaje. Porque va a llegar el tiempo en que todo eso no va a tener ningún valor. No va a tener ningún valor. No vamos a poder hacer las cosas. Pero vamos a ir más en detalle para ver lo que la pluma inspirada nos dice al respecto. Quiero que me acompañen a leer el siguiente párrafo que se encuentra en la pluma inspirada en The Bible Echo. Fue escrito el 1 de febrero de 1897, el cual nos dice de la siguiente manera. Todo parece estar agitado por una intensa actividad que proviene de abajo. Se mantiene una excitación continua. El festín,
la compra y la venta. Son traídos a las iglesias. El vigilante clama, la mañana viene y después la noche. La noche simboliza la prevalencia del error, la mala interpretación y aplicación de las escrituras. Toda clase de engaños está siendo traída ahora. Esto es, el evangelio que hoy día se está llevando a cabo es compra, venta, fiesta en las iglesias. Muy bien, recordamos cuando Jesús fue al templo y en el templo Jesús tuvo que sacar a los cambistas, los vendedores, y hoy día parece que la noche está viniendo, en las iglesias están ocurriendo las mismas cosas, ¿cierto? Y es muy importante que nosotros entendamos el tiempo en que vivimos, llamar la atención del pueblo para que estas cosas no ocurran, ¿cierto? Pero vamos a ver. Sí. Vemos que va a tener una oscuridad espiritual. Llegará el día cuando no podremos leer las escrituras. Y si el que las tenga no podrá llegar a entenderlas. Porque se habrá tergiversado la verdad tal cual es en Cristo Jesús. Pero no es todo. Aún hay más. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo que está en la pluma inspirada. Y vamos a leerlo allí. Está en el mismo material. Vamos a ver cómo nos dice. Dice, las verdades más simples de la palabra de Dios están cubiertas como una multitud de teorías hechas por el hombre. Errores mortales se presentan como la verdad de todos, que todos deben someterse. La sencillez de la verdadera piedad está enterrada bajo la tradición. Así que hoy vemos entonces que hay más tradición que verdad de la Biblia. Hay más errores que enseñan a las personas que realmente lo que está escrito allí. Por eso que vemos que hay una corrupción moral, una depravación moral, porque la gente sigue más tradiciones, errores, que seguir lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso que nos tenemos que estar preparando para la oscuridad moral que ha de venir sobre la tierra. Sobre la tierra, muy bien, pero aún hay más. Hay más que debemos aprender. Quiero que nos acompañen a leer el siguiente párrafo que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, volumen 6, página 430. Ahí tenemos una lectura muy interesante. Acompáñenos. Mire cómo dice. Ha de hacerse una gran obra en el mundo. ¿Y qué esfuerzos estamos haciendo para realizarla? Los hermanos han oído demasiados sermones, pero ¿se les ha enseñado a trabajar por aquellos por quienes Cristo murió? ¿Se les ha propuesto y presentado algún ramo de trabajo de tal manera que cada uno haya visto la necesidad de tomar parte en la obra? Entonces, a veces nos gusta escuchar el sermón, que alguien nos predique, ¿cierto? Pero hay otros ramos en los que podemos actuar. Por ejemplo, hay enfermos, hay personas que necesitan que se les ayude y tenemos que hacer algo. El secreto está en enseñar a las personas a que hagan eso. Hay personas que no saben vivir correctamente. Todos esos ramos que tenemos que hacer. Tenemos que trabajar para el Señor. Es la obra en la cual debemos de hacer para estos últimos días. Y tenemos que enseñar al pueblo a trabajar. Porque puede que una persona sepa hacer cosas, pero si es el único, cuando esta persona no esté, ¿quién va a hacer eso? Necesita ser enseñado. Necesita enseñar a otros más, para que más puedan empeñarse en esa obra importante que tiene que ser hecha, ¿cierto? Así que ya sabemos ahora que hay más ramos de la obra que debemos de instruir. Si alguien sabe eso, tiene que hacerlo, ¿cierto? Pero aún hay más. Quiero que vayamos al siguiente párrafo, en la pluma inspirada, que está en Testimonios para la Iglesia, volumen 6, página 430. Dice, es evidente que todos los sermones que se han predicado no han contribuido a desarrollar una gran clase de obreros abnegados. Debe considerarse que este asunto tiene los más graves resultados. Está en juego nuestro porvenir para la eternidad. Escuchar muchos sermones no nos ayuda. No nos ayuda. A menos que pongamos en práctica. Los sermones. Muy bien, y esto no ha contribuido para que avance el asunto. Tenemos que hacer algo más. ¿Pero qué será eso algo más que tenemos que hacer? Quiero que vayamos a la pluma inspirada una vez más para que nos dé luz en relación a este asunto. Acompáñanos a leer el siguiente párrafo que está en la Pacific Union Record el 20 de febrero de 1908 y nos dice así: ciertamente estamos viviendo en los últimos días de la historia de esta tierra. Necesitamos dedicar mucho tiempo a nuestros intereses espirituales.
Si queremos experimentar el crecimiento espiritual que es esencial en esta época, tenemos que hacer reformas decididas. La voz dijo, los vigilantes necesitan despertar y dar a la trompeta un sonido cierto. Muy bien. ¿Qué es lo que leemos allí? Que necesitamos que despertar. Tenemos que despertar. Si usted es un vigilante, ¿qué tiene que hacer? Dar a la trompeta un sonido cierto. La voz correcta. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado por todos esos años? Que esto no ha ocurrido. No ha ocurrido. Es tiempo de que nos levantemos y hablemos la verdad tal cual es en Cristo Jesús, ¿cierto? Amén. Pero hay más todavía. Hay más. No es todo lo que tenemos ahí. Tenemos aún más. Así que queremos invitarles a que nos acompañen a leer el siguiente párrafo, que está en el mismo material. Vamos a leerlo. Dice, viene la mañana y también la noche. Despierten mis vigilantes. Las voces que ahora deben ser escuchadas presentando la verdad permanecen en silencio. Las almas están pereciendo en sus pecados y los ministros, médicos y maestros están dormidos. Estos ramos de la obra no han hecho el trabajo que deberían haber hecho, ¿cierto? Llevado a cabo. Sin embargo, se nos llama la atención de que tenemos que hacer ese trabajo, ¿cierto? Estamos entonces claros en esta parte. Pues vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. En este apartado que estamos estudiando, que es muy interesante, nuestra siguiente pregunta nos dice de la siguiente manera: ¿cómo anhela el Señor transformar nuestras iglesias a través de su gracia? Esto es, ya sabemos, ya hemos dicho que estamos dormidos. Ya hemos dicho que se viene la noche cuando no se puede trabajar. Pero Dios desea despertarnos. Dios desea que alumbremos para este tiempo. Pero ¿cómo va a ser eso Dios? Han pasado tantos años. Nos hemos acostumbrado a escuchar sermones, pero no nos hemos acostumbrado a trabajar en favor del necesitado. Muy bien. ¿Cómo va a ser Dios para despertarnos? Vamos a ir a la palabra de Dios para entender lo que la Biblia nos quiere hablar. Quiero que me acompañen a leer el siguiente párrafo, que está en la palabra de Dios y está en Isaías, capítulo 60, verso 1 y verso número 2. Vamos a leerlo allí y vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice, levántate, resplandece que ha venido tu lumbre, y la gloria del Eterno ha nacido sobre ti, porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti nacerá el Eterno, y sobre ti será vista tu gloria. Ahí lo tenemos. Dios quiere que nos levantemos y ¿qué? Que resplandezcamos. Así que Dios quiere levantar a su iglesia. Dios quiere que la iglesia despierte y que la iglesia finalmente anuncie la gloria de Dios. La gloria de Dios. Pero ¿cómo va a ser eso posible? Bueno, pues vamos a ir a la pluma inspirada para que nos explique. Quiero que nos acompañen a leer en este material, que es la Review and Herald, que fue escrita el 28 de febrero de 1893. Leamos allí. Las iglesias se están marchitando porque no han usado sus talentos para difundir la luz de la verdad a los demás. Se deben dar instrucciones cuidadosas, las cuales serán como lecciones del maestro para que todos puedan poner su luz en práctica a fin de beneficiar a los demás. Esto es, enseñarle a trabajar al pueblo. Cómo nosotros debemos ir allá para presentar la verdad. Muy bien, son cosas que le está faltando a las iglesias. Cuando la iglesia se queda sentada para escuchar el sermón, y ese sermón lo hemos escuchado 20,000 veces, en esta exageración muchas veces, ¿cierto? Pero nunca hemos puesto en práctica aquello que hemos escuchado como sermón. Pero ese tiempo tiene que acabarse. Tenemos ahora que hacer ¿qué? Que brille, que brillemos. Esto es donde quiera que estemos. No hemos de esperar que pase algo extraordinario. Debemos de hacer esas cosas ahora mismo, porque pronto ha de venir la noche. Muy bien. Y no queremos que la noche nos encuentre sin haber trabajado. Entonces debemos de dejar mantener enterrado el talento que tenemos. Claro, porque el que entierra su talento luego le es quitado. Muy bien. Pero por hoy nuestro estudio ha terminado. Vamos a continuar el día de mañana, pero ahora queremos cerrar con una oración. Vamos a hacer la oración. Acompáñanos.
Bondadoso Dios, que tú moras en las alturas de los cielos, pedimos en este momento dirección de tu Santo Espíritu que nos ilumine y que brille a través de nuestros oyentes, que este mensaje sea llevado por toda la faz de la tierra y sea alumbrado todo el mundo a través de tu mensaje, y que juntos podamos predicar tu mensaje para este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, hermano Héctor, por compartir Muchísimas con gracias, nosotros. hermano Diel. Y los esperamos el día de mañana. Que Dios les bendiga.